Glorioso Padre, gracias Señor te damos por la vida, por la salud. Como decía nuestra hermana Adela, Señor, no solamente aquí en Nicaragua hay muchos enfermos, también Señor, fuera del país hay tantas personas, Señor, que están agonizando o están, Señor, muy enfermas. Hoy, Señor, pues hemos venido muy contentos porque estamos bien, pero también, Señor, venimos muy contentos porque queremos estudiar tu palabra y queremos encontrar en ella la esperanza de vida que tanto necesita nuestro corazón. Por favor, Señor, que sea el Espíritu Santo que nos hable en esta noche, que nos ayude a entender, Señor, cuál es lo opuesto del fruto del Espíritu Santo, y que nosotros, con tu ayuda, Señor, tratemos de alejarnos de eso, y que nosotros nos propongamos a tener el fruto del Espíritu que aprendimos el día de ayer. Así que acompáñenos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este tema, la verdad es que es continuación del tema anterior. Recuerden que el tema anterior era el fruto Del Espíritu Santo. Entonces, hoy nosotros lo que vamos a estudiar son frutos de la carne. Entonces, quiero comenzar con explicando un pequeño experimento que se hizo con los niños, ¿verdad? Los niños se les pusieron unas sillas y entonces al frente pastelitos de chocolate. Entonces, y se les dijo a los niños, no coman de eso hasta que nosotros vengamos. ¿Ya? Entonces pasó el tiempo y entonces los niños solamente se los vienen a ver y entonces dice que de repente uno de ellos, que saben que siempre hay uno que es más, ¿qué es lo que cree que hizo? ¿Qué es lo que cree que hizo? Lo que comió. Okay. Él no sabía que había una cámara ahí que estaba filmando todo lo que estaba pasando. Entonces dice que el niño comenzó a comer. ¿Y entonces qué pasó con los demás niños? Lo siguieron. Ok, entonces nosotros hemos perdido lo que se llama dominio propio. Y el dominio propio viene de qué cosa? Del fruto Del Espíritu Santo. Y entonces, mientras no tengamos el Espíritu Santo, nosotros vamos a ser como esos niños, fácilmente. Porque nadie, escuchen bien, nadie está diciéndole come, sino que ellos, como nosotros, tenemos tendencia a qué cosa? A hacer lo malo. Así que, queridos hermanos, hoy quiero que lean conmigo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Para que lo encuentren. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. En la misma página que estamos en el tema de ayer, en la misma página, porque el tema de ayer estudiamos el versículo 22 en adelante, entonces hoy vamos a estudiar lo anterior. Entonces repito, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Queridos hermanos, la verdad es que no podemos nosotros hablar solamente del fruto del Espíritu sin hablar también de él. ¿Por qué razón? Porque son las características que viene usted a dónde? A nuestro alrededor. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de adulterio, yo le he contado a ustedes que un profesor, él comenzó a estudiar Derecho y él dice, bueno, en los divorcios está el dinero. Y entonces yo pensé que era broma, porque él se iba a meter a eso, pero no se metió a eso. Y él no casa a nadie, porque él se dedica solamente a divorciar. Y es cierto, y era que gana mucho dinero. Él tiene casa, tiene propiedades, tiene carro, tiene todo. ¿Por qué razón? Porque divorciar es caro. Y más cuando hay hijos o cuando hay propiedades todavía cobra más. Y entonces, la verdad es que, ¿cuántos divorcios hay ahora? O sea, todo el mundo quiere divorciarse. Entonces, la verdad es que estos tipos de frutos de la carne son los que nosotros miramos a nuestro alrededor. La fornicación,
yo le digo a los muchachos, a ver, público del trabajo, muchachos, a ver, ¿qué significa esa palabra que ustedes mencionan cada rato? Querinovio. Querinovio, o sea, eso no existe en el diccionario. Y entonces, los muchachos me dicen, profesor, pero usted está a la antigua, me dice, pues querinovio significa que nosotros vivimos juntos, pero que no estamos casados. Y entonces, para ellos, eso es normal. Escuchen bien, tener relaciones sexuales entre ellos es algo normal, pero eso no es fruto del espíritu, sino que es fruto de la carne. La inmundicia, la laxidia, la idolatría, todas estas cosas ustedes las miran a su alrededor, hechicerías, enemistades. Cuando hablamos de hechicería, imagínense que los muchachos, hoy por ejemplo estuve en la clase de Biblia, hablando acerca de esto. Por ejemplo, los jóvenes de hoy miran mucho, por ejemplo, juegos como Charlie, gracias hermano, Charlie, bueno, que es como la Ouija, más o menos, ¿no? También, bueno, ellos mencionaron un montón, pero sí, hay uno que se llama la ballena azul. ¿Han escuchado ustedes? La ballena azul. Sí, ella sí. Entonces, hermana, no, Jennifer tampoco, ya la escucharon. Muy bien. Yo le conté una historia que la vivimos, como siempre la vivimos. Una niña de Santa Teresa, ella comenzó a jugar la ballena azul. La ballena azul es un juego donde te va poniendo retos, ¿verdad? Meter el pie a tu compañera de clase, zumbar, cosas sencillas, ¿verdad? Pero si usted no lo hace, tiene que pagar un castigo. Entonces, pero eso se va haciendo más severo, de tal forma que le dice, escuchen bien, si no te ahorcas, entonces matamos a tus padres. ¿Y qué creen que hizo la niña? Se ahorcó. Ese fue el último mensaje, o la última mensaje que le mandó el juego a su computadora de la niña. Entonces, todas esas cosas, el diablo está trabajando mucho en la juventud y en la niñez, porque esa es una niña. Entonces, ¿qué otras cosas nosotros miramos? Dice, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, etc. Pero en pleitos, no sé si ustedes miraron la noticia hoy, un hombre que estaba macheteando a un policía. O sea, había varios agentes de policía, pero uno que se acercó, quitó el machete, le dio con el machete. Entonces, estamos hablando nosotros de que ahora, le digo a los muchachos que está muy peligroso todo. Donde usted quiera que vaya, hay accidentes. En la costa de Lima, ustedes miraron cómo es increíble, o sea, que le pasó encima y como que nada y todavía siguió. Y entonces, nosotros miramos todas esas cosas, son frutos de qué cosa? De la carne. Pero ahora escuchen bien algo muy importante. Nosotros, voy a leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, mira un poquito más adelante, Apocalipsis 21, 8. ¿Cuál es la consecuencia de practicar los frutos de la carne? Apocalipsis 21, 8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿a dónde dice? En el lago de la que arde con fuego y azufre, y es la muerte segunda. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de practicar los frutos de la carne? La muerte. Yo le decía a mis estudiantes, mire muchachos, usted lo mira como algo normal hacer todas estas cosas frutos de la carne. Lo miran como normal, porque ahora a lo malo le dicen que bueno, y a lo bueno le dicen malo. Entonces, pero ¿cuáles son las consecuencias? Como dice ahí, la muerte eterna también. Queridos hermanos, nosotros tenemos mucha responsabilidad. ¿Saben por qué razón? Porque nosotros hemos sido llamados para demostrar a las personas que tener el fruto del Espíritu Santo nos da mucha bendición, inclusive nos da la paz de que usted se pueda acostar. Por ejemplo, una persona que está en un hotel, ¿usted cree que puede dormir bien? No. Una persona que esté en enemistad, dice ahí, que esté metida en pleito, que esté en borrachera, o que esté en hoquillas o en envidia. ¿Usted puede que una persona envidiosa puede dormir bien? Claro que no. También dice una persona que vive con celos, tampoco no puede dormir bien. Pero una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo, como le llamamos allá, entonces
esa persona va a tener ¿qué cosa? Paz. Amor, paz, gozo, fe, va a vivir feliz, hermano. Esa es la diferencia entre las dos cosas, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Pero ahora miremos las características esenciales de estos frutos de la carne. Número 1, son contrarias, si ustedes se fijaron, son contrarias al fruto del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque miren, solamente hay dos caminos. El bueno y el mal, correcto. El que te lleva a la salvación y el que te lleva a la perdición. Entonces, cuando nosotros escogemos, por ejemplo, tener el fruto del Espíritu Santo, su vida va a ser muy distinta. Usted puede estar enfermo, pero puede estar feliz. Usted puede tener problemas, pero está gozoso. No sé si alguien de ustedes se ha topado con una persona que usted mira que tiene muchos problemas, pero siempre está cantando a Dios. Y entonces dice ella, o dice él, mira, lo que pasa es que yo sé de que el Señor me va a ayudar. Y entonces, esa fe es la que da el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasa por lo contrario? Una persona, por ejemplo, que tiene el fruto de la carne, va a vivir feliz. No. La vez pasada yo le dije a los muchachos, a ver, revisemos, como todos tienen internet, entonces revisémoslo, pongan los personajes más importantes que se han quitado la vida. Y miremos cuánto dinero tenían. Entonces, por ejemplo, mencionaron a algunos famosos que eran, por ejemplo, Robin Williams, creo que se quitó la vida. Le acaban de dar $25 millones como adelanto de una película. Imagínense ustedes. Y se quitó la vida. Entonces, y él en las películas, hasta hizo una película que para poder tener salud, lo que teníamos que tener, ¿qué cosa era? Alegría en nuestro corazón. Pero el hombre no es el hombre más infeliz del mundo. ¿Por qué razón? Porque vivía solo. Podía tener una gran mansión. Pero miren, una persona que tiene una casa pequeña y vive solo, se deprime. Ahora usted viviendo en una gran mansión, ese es como una cárcel. Y entonces ese hombre se quitó la vida. Y ellos comenzaron a mencionar un montón de hombres famosos que se han quitado la vida. No porque le falte el dinero. Dinero tiene mucho, pero no tiene qué cosa. A Dios en su corazón. Entonces, el dinero no te da la felicidad. El dinero muchas veces hasta te puede dar qué cosa. Deseos de morir. ¿Qué cosa más? La fama. La fama, que también es parte de este tema. Los frutos de la carne te da envidia, dice. Entonces, en el caso de los jóvenes, entre más like, entre más seguidores, entre más seguidores tenés, entonces ellos son más felices. Pero cuando ya los seguidores comienzan a disminuir y los likes también comienzan a disminuir, ellos como se deprimen. Y entonces ya no quieren vivir. Nos encontramos nosotros un día a alguien en su cama porque no quería saber nada de nada. Ya la comida ahí en la cama, porque tal vez quiso comer y no comió. Bueno, toda la casa destrozada. Entonces, ¿pero por qué razón? Es que miren, yo les digo algo. Yo decía a mi esposa, lo que hace falta a esa persona, es tener a Cristo en su corazón. Es el único que te puede transformar tu vida. La segunda característica, miren que bonita la segunda característica dice deseos egoístas. Siempre está pensando en qué, en yo, después en yo y por último en yo. Eso es fruto de la carne, o sea, pensar solamente en mí. Entonces dice, no me acuerdo si fue aquí Dolores o fue allá, estaba dando un estudio, entonces me dice muchacho, profesor, mire, yo con mucho gusto voy a buscar al Señor, pero después que disfrute mi juventud. Mañana. ¿Y eso cuándo va a llegar? No, porque si piensas solo así, no. Es correcto. Mientras pensamos en el Es yo, diferente, sí puede llegar. mientras pensamos en el yo, no vamos a llegar nunca a eso. Dice, la obra de la carne destruye las relaciones interpersonales, y eso es cierto. Imaginemos una persona que está viviendo en adulterio. No solamente le afecta a él, ¿a quién más le afecta? A su familia. A su familia. Inclusive también hasta veces hasta en el trabajo. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí mediar en asuntos así personales en el instituto porque la esposa le llegó a reclamar al esposo que se había dado cuenta de que tenía otra mujer? Entonces, usted mira también las noticias cada rato eso. Entonces, eso dice destruye, todos estos frutos de la carne destruyen las relaciones interpersonales. Además de eso dice y la salud mental. Sí, cierto también.
Y la tercera característica dice, generan conflictos. ¿Qué cosa más interesante esto? Dice Elena de White, el Espíritu de Dios mantiene el mal bajo el dominio, dice, de la conciencia. Escuchen bien, el Espíritu de Dios mantiene el mal bajo el dominio de la conciencia. Es decir, el Señor no te obliga, pero te está diciendo todos los días lo que debes de hacer, recordándote que tú estudiaste en la Biblia eso y tienes que practicarlo. Entonces, sigo leyendo, dice así: cuando los hombres se ensalzan por encima de la influencia del Espíritu, recogen una cosecha de iniquidad. Las advertencias tienen cada vez menos poder sobre ellos, dice. Gradualmente pierden su temor de Dios, siembran para la carne y cosecharán, dice, corrupción. Me quiero detener ahí. Ayer estaba el pastor, yo soy seguidor del pastor Humberto Cardosa. Y entonces él ahora es maestro allá en la Universidad de UNADEC. Y entonces él muere uno de sus maestros que le dio clase hace 10 años. Y entonces él escribe casi 18 párrafos, no sé si ustedes lo miraron. Y entonces mi esposa, imagínense que mi esposa comenzó a leerlo desde aquí, porque cuando yo para Managua, y dice, cuando ya llegaba a Managua, dice, lo acabo de terminar de leer. Entonces, porque era, imagínense, una historia de 10 años. Pero le digo a mi hija, ¿sabes por qué escribió eso él? Porque es poco para escribir. Pero ¿sabes por qué escribió? Porque parece que él era muy cercano. Y entonces él comienza a explicar por qué razón todo lo que vivió con él. Dice, hasta una vez dice que yo me alteré y yo pensé que no me iba a volver a hablar. Dice. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Dice, como era sábado, dice, me invitó, dice, a comer, me invitó a almorzar. Dice, y ese día dice, no había nada, dice, en el lugar donde como era sábado no podía comprar, entonces dice, y él nos invitó a almorzar a él y a otras personas. Entonces, pero ustedes ven todo uno describe. Pero ¿qué estoy diciendo con esto? Lo que dice aquí el Espíritu nos decía antes. O sea, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él transforma nuestra vida increíblemente. Entonces, ese personaje que está contando es un profesor, dice, una de sus características era bien humildes, a pesar de que era un doctor en teología, pero era una persona muy humilde. Dice que una de sus frases, una de sus frases que tenía es: a mí lo que me gustaría o lo que le pido a Dios es que ser parte de crear un gran ejército de jóvenes que prediquen el Evangelio. O sea, él quería preparar a la mejor cantidad posible de jóvenes que predicaran el Evangelio. Así que, queridos hermanos, hoy en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, nos dice lo siguiente. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué cosa? De la carne. Escuchen bien, nos da una invitación, andad en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es que el apóstol Pablo, casi un capítulo entero, él comienza a explicar de que dice: yo lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que no quiero haciendo. Entonces, y ahorita nos dice, bueno, ese conflicto siempre lo voy a tener. Sin embargo, yo lo invito a andar en el Espíritu, porque esas dos cosas no se pueden combinar. O somos del Espíritu o no somos de él. Entonces, y dice, para que no hagáis lo que quisierais, que nuestro cuerpo no haga lo que quiere, sino, no sé si fue mi esposa que predicó el día lunes esa frase de que no, mi cuerpo no va a hacer lo que quiere, sino que él va a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Y eso es muy bueno que nosotros lo practiquemos, que siempre que tengamos alguna tentación, nosotros pensemos en eso. Y para finalizar vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 5 al 6. Romanos 8, 5 al 6. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz.
Queridos Amén. hermanos, qué bonito es que nosotros hoy hemos analizado esto, digamos al Señor, Señor, ayúdame a no estar pensando en cosas de la carne. Amén. A mí me impresionó mucho una vez una historia de un pastor que él dice que después de trabajar, él llegaba a su casa y se ponía a ver 2 horas, dice, televisión. Dice, por lo general solamente eran noticias, porque quería estar informado de las cosas que pasaban. Pero una vez pensé, estar 2 horas sentado ahí, en vez de dedicar 2 horas, estar orando. No, es agarró el televisor, no sé si lo regaló o lo botó, pero la cosa es que lo quitó de la casa. Y entonces dice, esas 2 horas que antes ocupaba por la televisión, voy a dedicarlo a orar. Y entonces, él notó, y no solamente él, también toda la iglesia notó de que su forma de ver las cosas ahora era distinta. Era un hombre más espiritual, un hombre con mayor poder que espiritualmente hablando. Entonces, hoy la invitación cuál es? Dice, mientras las obras de la carne ofenden al Señor, el fruto del Espíritu glorifica su nombre. Amén. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis qué cosa, así mis discípulos. Queridos hermanos, la invitación es que nosotros pidamos al Espíritu Santo, para que Él nos ayude a qué cosa, a glorificar al Padre a través de nuestro testimonio. Porque si el Espíritu Santo viene en nosotros, tendremos el fruto del Espíritu. Y no practicaremos los frutos de la carne. Así que hoy todos nosotros vamos a